¿Recuerdan ustedes, queridos oyentes, esos acontecimientos grotescos y ridículos de la década de los años 80? ¿O los han leído, si ustedes eran demasiado jóvenes para entonces? Que producían o que daban los dictadores africanos que recorrían el mundo en espléndidas caravanas, con aviones atestados de gente suya, para llegar a distintos países donde iban a acometer nadie sabe qué empresa y hablar sobre nadie sabe qué cosas. Era el despliegue del absurdo, era el folclore a todo nivel, era el estreno de unas pseudodemocracias que encubrían unas tiranías tan absolutas y tan crueles como grotescas, como ridículas. Esa misma tendencia, exactamente la misma, es la que tuvo el señor Chávez, porque es tan parecido a los dictadores africanos como una gota de agua a otra, cuando recorría el mundo con unas comitivas espléndidas en su número y ridículas en su capacidad de acción, pero iba a París con 2 aviones, llenos, atestados de gente suya, para hacer nunca nadie supo qué cosa. Chávez era también así. Y ahora le toca desempeñar este papel tercermundista y ridículo a Juan Manuel Santos, porque él es muy parecido. No se les olvide que Chávez y que Maduro han sido sus nuevos mejores amigos. Eso es lo que llama Goethe en una obra famosa las afinidades selectivas. Son los nuevos mejores amigos porque se parecen mucho, son iguales. Y entonces Santos, en un país empobrecido, lleno de problemas, en el que la gente tiene hambre, en el que no hay un empleo para la juventud, en el que hay una situación fiscal sencillamente desoladora, un país en el que se producen todos los días grandes incendios forestales y no hay con qué apagarlos. No han comprado un aditamento para un avión que tire grandes cantidades, muchas toneladas de agua, en lugar de los baldados de agua que se tiran desde helicópteros. En un país donde los niños quedan a las 12 del día a discreción de las pandillas juveniles y de las ollas del narcotráfico. En un país donde la gente no encuentra una salud pronta y cumplida porque las EPS están quebradas y los hospitales también. En un país lleno de los más escandalosos problemas, Santos se va para Washington con 250 de sus lagartos amigos, en 2 aviones, pagados por ustedes, queridos oyentes. Allá los estacionan en el aeropuerto Dulles, nos imaginamos que será allá, a unos costos gigantescos, para que esos 250 lagartos se vayan a celebrar con Santos en la Casa Blanca el nuevo Plan Colombia, que es el Antiplan Colombia. Recordemos que el Plan Colombia lo logró el presidente Andrés Pastrana para devolverle al país la esperanza, para darle medios de lucha contra la guerrilla de las FARC y contra el narcotráfico, que ya para entonces estaba en manos de la guerrilla de las FARC, para devolverle al país su capacidad de lucha, para recomponer su ejército y para darle medios de combate, para afinar los instrumentos de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia con el propósito de derrotar a las FARC y lo que ellos significan, todas las atrocidades que se cometen en el orden de la economía colombiana. Para eso se hizo el Plan Colombia. Pastrana lo firmó, lo empezó y el presidente Uribe lo ejecutó. Vaya que con cuáles resultados. Los aviones y los helicópteros respaldados por el Plan Colombia bombardearon los campamentos de estos salvajes. Los aviones cargados con glifosato destruyeron más de la mitad de los cultivos ilícitos.
los bandidos eran inmediatamente extraditados a los Estados Unidos. La brigada antinarcóticos cumplía con su deber sagrado. El país se llenó de esperanza y se llenó de seguridad. Los bandidos tuvieron que dejar sus acciones, se tuvieron que ir para la selva, tuvieron que permitirle a los alcaldes que gobernaran y a la gente que viviera y a los agricultores que sembraran la tierra y a los ganaderos que cuidaran sus reses. Ese fue el resultado del Plan Colombia. ¿Qué es lo que va a celebrar Santos ahora? La ruina del Plan Colombia. El Plan Colombia que se hizo contra las FARC tiene el Antiplan Colombia que se hace, dizque para proteger a las FARC una vez que se haga la paz. El Plan Colombia que se hizo para fortalecer el ejército y devolvernos la seguridad, la dignidad y la justicia, ahora se hace para destruir el ejército, fortaleciendo a las FARC y fortaleciendo todos los ejércitos de los bandidos. El Plan Colombia que se hizo para destruir el narcotráfico tiene un antiplan, el Antiplan Colombia, que está hecho para multiplicar la capacidad de los bandidos para sembrar la coca, para rasparla, para convertirla en pasta, para trocarla en clorhidrato de cocaína y mandarla a los mercados del mundo. El Plan Colombia, que era una forma de cooperación para que los bandidos narcotraficantes se fueran a purgar sus delitos a las cárceles de los Estados Unidos, tiene su antiplan, el antiplan donde está prohibida la extradición, prohibidos pues los bombardeos, prohibida la fumigación, prohibida la extradición de estos bandidos, prohibida la acción del ejército contra ellos en vastas zonas del territorio nacional, como en el Catatumbo, por ejemplo, como en las zonas de frontera, por ejemplo. Lo único que nos queda es el requiem por el Plan Colombia, es decir, el requiem por la Colombia libre, por la Colombia digna, por la Colombia democrática en la que quisimos vivir. Eso es lo que se va a celebrar Juanpa con sus áulicos a Nueva York, a un costo inmenso para todos los colombianos. 250 lagartos en hoteles de 5 estrellas en Washington desde anoche representan un costo enorme que se suma a las desventuras que estamos describiendo. El presidente Santos encuentra de contraparte a un presidente más despistado que él. El presidente Obama no tiene idea de lo que pasa en Colombia, ni le importa. Apenas tiene tiempo para mirar los incendios que arden en Afganistán, en Siria, en Pakistán, en Irak, en Irán, en Libia, en Egipto. No tiene tiempo para más. Esto que pasa en Colombia lo ignora y lo tiene sin cuidado. Pero el señor Aronson ya lo dijo. Los Estados Unidos no aceptarán levantar las órdenes de captura contra las FARC y considerarla como organización no terrorista, sino cuando entregue sus armas y cuando se separe de todas las formas de la criminalidad. ¿Se lo ha dicho Obama? ¿Lo sabe Obama? Si lo sabe, y eso es lo que le han dicho, ¿cómo celebra el Antiplan Colombia? Un plan para pagarle sueldo a las FARC, mientras nuestros soldados profesionales casi se mueren de hambre. Un Antiplan Colombia para respaldar a las FARC, mientras nuestro ejército languidece, falto de recursos o pudriéndose en una cárcel, víctima de una justicia política diseñada para favorecer a las FARC. Eso es lo que Santos va a celebrar y eso es lo que Obama va a permitir que se celebre. Y por eso se nos antoja muy parecida la imagen de esta celebración a la de aquellas costumbres chipchas que llegaron hasta nuestra época en ciertos sectores de la sociedad colombiana que tienen una larga tradición indígena de celebrar con frenéticas borracheras los sepelios de sus seres queridos. Así vamos a celebrar el Antiplan Colombia a Washington. Estos lagartos que están allá se van a emborrachar por cuenta de ustedes
queridos oyentes, para celebrar la ruina del Plan Colombia, que es la ruina del país, que es la ruina de la República, que es la humillación definitiva de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.